Ajá, entonces bienvenidos a la sesión 5, cálculo y análisis 2. Entonces, vamos a resolver ejercicios de integración, sobre todo de integración por integrales superiores e inferiores. Vamos a considerar entonces una función que va desde A hasta B en el dominio y su codominio son los reales, definida de la siguiente forma. Va a ser 0 si está en el conjunto racional de ese intervalo. Perdón, el conjunto irracional de ese intervalo. O sea, es si el elemento es irracional de A a B. Y va a valer X si está en el conjunto, si es un valor racional de ese intervalo. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, si yo les digo h de pi, entonces valdría 0. No, eso es mentira porque, bueno, suponiendo que pi esté aquí adentro, ¿verdad? Y h de, no sé, un medio, ¿verdad? Pues valdría un medio. Ok. Suponiendo, ¿verdad? Que está definido A y B. Entonces calcule la integral inferior y la integral superior. Ujú. Y la pregunta ¿es integrable? Bueno, algo que ustedes pueden darle una ligereza de que probablemente no es porque es pregunta. Si más bien ustedes se lo redactan como demuestre que es integrable, pues entonces sí, ¿verdad? Entonces la pregunta puede ser abierta tirando a no. Solo una vez en un curso, pero ya más avanzado, que recuerdo que nos decían, es que yo no les puedo poner todo. Entonces la pregunta es para que ustedes la analicen. Y yo, Cristo Redentor, ¿verdad? Yo ni sabía qué hacer, por dónde meterme. Pero bueno, eso fue vacilón. Ok, ¿cómo hacemos esto? Muchachos, lo que vamos a hacer entonces para calcular la integral superior y la inferior es ir construyendo poco a poco la suma inferior, la suma superior, y luego vamos a tomar su supremo y su ínfimo. ¿Sí? Vamos a tener que despolvar conceptos de cálculo 1. Tienen que manejar muy bien lo que significa el supremo y el ínfimo de un conjunto. ¿De acuerdo? Esos son, igual yo en la tutoría lo iré refrescando, pero que sepan que son conceptos que tienen que manejar muy bien. De lo contrario, pues esto no va a fluir, ¿verdad? Es, es vacilón. Estos ejercicios se resuelven a puro, supremo e ínfimo. Nada más con eso, muchachos. Entonces vamos a darnos, lo primero que tenemos que darnos para poder construir las sumas superiores es una partición. Entonces sea P y la vamos a definir como x0 hasta xn, partición de AB, y vamos a darnos los supremos y los ínfimos de las imágenes en cada uno de estos subintervalitos. Es decir, vamos a denotar a MI como el supremo de los h de x, tal que x pertenece en cada subintervalito. Y pues el MI chiquito sería entonces el ínfimo. Marvelous, supremo e ínfimo. Listo. Ok, pero vamos a analizar el supremo. ¿De acuerdo? Entonces, pasa y resulta, muchachos, que ¿cuál sería el supremo de este intervalo? Ajá. ¿Cuál sería el supremo en ese intervalito? Bueno, es interesante, muchachos, porque este supremo es en realidad el extremo superior. O sea, es xy, como si estuviera nada más determinando este valor. Y ya vamos a ver por qué. Ok, ¿cuál es la condición para que sea supremo? Acuérdense cuál es la condición para que sea supremo. Que este mae sea más grande que cualquiera de estos,
¿cierto? Y que si existe uno diferente, eh, ese diferente tiene que ser mayor que todos los, no, discúlpeme, que otro valor que sea más grande que todo el conjunto tiene que ser menor a este valor. Eso es la definición de supremo. O sea, es una cota y es la mayor de la menor de las cotas. No hay ninguna otra más. Entonces, em, para x que pertenece de xy menos 1 a xy, pues se cumple que x es más chiquito que xy, ¿cierto? O sea, si yo tomo cualquier x que esté dentro de este conjunto, x va a ser más chiquito que xy. Ujú. Ahora, por otro lado, muchachos, por otro lado, para todo elemento más grande que xy, va a existir un x que pertenece a el xy menos 1, xy, tal que el xy va a ser más grande que ese y. Ujú. Eso es lo que estamos buscando. Y entonces, muchachos, bueno, vamos a decir que vamos a tomar un xy arbitrario, se voy a suponer. No, eso no es cierto. Para todo x, es que aquí ya lo estoy escribiendo, eso no tiene sentido. Va a existir un x tal que x es más. Primero este era al revés, pero ¿por qué no me convence lo que yo estoy escribiendo? Es que no sé si lo ven, yo digo, para todo esto se va a cumplir esto, eso ya es automático. ¿Será que más bien que ese X es más chiquito que ese Y? ¿Será eso? No, X más grande que Y. Ujú. Sí, ahora sí. Eso significa, muchachos, que X y es el supremo. O sea, yo estoy diciendo cualquier valor más, perdón, es la menor de las cotas. Cualquier valor más pequeño, yo soy capaz de encontrar un elemento dentro de este conjunto de manera que ese valor sea más grande que ese Y. Eso es lo que yo necesito encontrar, sí. Entonces, em, suponga que XY es más grande que Y de manera arbitraria, ¿verdad? Y entonces, como Q es denso sobre R, entonces va a existir un racional, vamos a llamarle P, que va a pertenecer a este intervalito de X y a Y, ¿cierto? Repito, como Q es denso sobre los reales, entonces en cualquier subintervalito de dos reales, yo voy a poder encontrar un racional entre estos dos valores. Ujú. No, es más bien al revés, Willis, ¿verdad? Porque Y es más chiquito. Ujú. Y listo. Entonces basta tomar X igual P y se cumple el resultado. ¿Sí? O sea, se va a cumplir que este valor va a existir un racional de manera que
que cumpla esto. ¿Y por qué necesito que sea racional, muchachos? Porque si es racional, entonces a la hora de evaluarlo es el mismo valor. Ujú. Entonces ahí yo estaría probando que bajo todas estas imágenes, suponiendo que son, bueno, no necesariamente suponiendo que son racionales. Esta no necesariamente racional. El asunto es que yo soy capaz de poder encontrar algún racional y en donde esto siempre se va a seguir satisfaciendo. Entonces, por esa razón es que eh, em, este es el más grande. Y analicemos, muchachos, si fuera irracional, si algún valor en la imagen, o sea, estos maes de acá fueran irracionales, ¿cuál es su imagen? Su imagen sería cero. Entonces, pues yo espero que quede en evidencia que ese no sería el supremo. Se tendría que ser un valor más grande. ¿Por qué? Porque digamos que tomemos, no sé, un medio. Si fuera un medio, pues la imagen de un medio es un medio. Entonces, o sea, no sé si me entienden, el cero no sería supremo porque yo soy capaz de encontrar un elemento que es más grande. Entonces, solo estamos analizando los casos en el que son racionales. O sea, por eso es que concluimos que el más grande sería el extremo superior. Y espero que deduzcan que es porque este valor es creciente. ¿Verdad? Ok, ya tenemos quién es el supremo, me falta el ínfimo, que yo ya les he dado la idea, pues ahora más bien el ínfimo va a ser el más chiquito, que va a ser cero. La imagen va a ser cero, entonces. El MI, que sería el ínfimo, sería igual a cero, ¿cierto? Pero ¿por qué? Esto se debe porque como los irracionales es denso en Q, perdón, sobre R, entonces va a existir un irracional que le vamos a llamar Q, que pertenece a este conjunto que yo les estoy dando, el xi menos 1, xi. Entonces, este ínfimo, muchachos, tiene que ser el menor de todas las imágenes, ¿cierto? Entonces, yo estoy encontrando una imagen f de q, perdón, h de q, h de q, ujú, y es la menor de las imágenes, el ínfimo. Entonces, eso va a ser menor o igual que ¿quién? Que cero. Ujú. Pero muchachos, ¿cuál es la menor imagen que podría obtener H? Sería cero, ¿verdad? Bueno, aquí en realidad estaríamos suponiendo, ¿verdad? Que no estamos trabajando sobre los números positivos, es sobre los números negativos. De lo contrario, ahí sí se definiría ahí como este el menor de todos, ¿verdad? No, pero si estoy trabajando con los irracionales, no, porque podría trabajar con un racional, por ejemplo, menos un medio. Mm, Sí, en esa, les soy honestos, muchachos, tuve la duda, porque estamos trabajando en un intervalo donde yo, a menos que el ejercicio me diga, no, el ejercicio no me dice nada, no me dice quién es A y quién es B, si estos son positivos. Creo, Willas, que la condición tiene que ser que A y B tengan que ser positivos, ¿verdad? Porque si estos fueran negativos, entonces esta imagen sería negativa y por consecuencia alguna imagen podría ser menor que cero. ¿Verdad? Pero para efectos de este ejercicio, vamos a ver qué pasa si más bien fuera X, el menorcito de todos, porque entonces sería tomar el menor de ellos, ¿verdad? O sea, más bien volvemos a tomar denso a los racionales, entonces va a existir un racional que no importa, le vamos a llamar Q, y entonces eso sería, pues Q
Yo creo que sí, muchachos. Más bien habría que probar que el extremo del ínfimo es xy menos 1. Perdón, aquí. Entonces, ¿eso cómo yo lo pruebo? Bueno, para probar que es el ínfimo, ¿cómo uno prueba el ínfimo, Willis? Bueno, primero uno tiene que probar. Primero uno tiene que probar, en efecto, xy menos 1 para todo x que pertenece a este intervalito, xy es el más chiquito. Ujú. Luego, y es simplemente cambiar aquí las desigualdades. Para todo y más grande que el xy menos 1, va a existir una x que pertenece a este intervalo, tal que x sea menor que y. Sí, vamos a ver, digamos, yo estoy aquí trabajando, yo supongo que este es el ínfimo, supongo que hay uno más grande que él, porque quiero suponer que, vamos, acuérdense que el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores, entonces supongo que hay uno más grande, pero si yo supongo que hay uno más grande, logro encontrar uno que sea menor. Sí, la definición está bien. Entonces vamos a ver si es cierto y supongo que se tiene que probar exactamente igual que con el otro. Vamos a poner, suponga xy más grande que xy menos 1 arbitrario. Más bien, el xy sería el arbitrario, entonces como para poner en evidencia quién es al quien vamos a establecer como arbitrario. Y luego como Q es denso sobre R, entonces existe racional. Ay, ya se fue Katy. Bueno, qué lástima. Existe Q que pertenece de xy menos 1 a y. Vamos a ver, muchachos, basta tomar, sí, sí funciona. Basta tomar x igual a q, ¿cierto? Ujú. Y se cumple el resultado. ¿Por qué? Porque si yo establezco esto, entonces perdón, h de q va a ser q y q es más chiquito que y. Entonces yo estoy capaz de encontrar dentro de este intervalito un valor que sea menor que y. O sea, siempre voy a poder encontrar un racional. Entonces, este sería el ínfimo. Qué madre, Willis, porque yo lo hice con cero. Vamos a ver qué tanto cambia el ejercicio. Ok, calculemos ahora, ya tenemos quién es el ínfimo, ya tenemos quién es el supremo. Vamos a trabajar, vamos a escribir cuál es la suma superior y la suma inferior. Vean todo lo que hemos tardado en este ejercicio. Yo creo que no me va a dar tiempo, muchachos. La suma desde igual 1 de quién? De el supremo por el diferencial. Eso es esto. XY por XY menos XY menos 1, ¿cierto? Y L más bien sería M minúscula. Y la M minúscula acabamos de concluir que sería XY menos 1. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa, muchachos, si yo hago tender esto a cero? Sería esto, ¿verdad, Willas? Mm, ¿Lo ven? ¿Sí lo ven o no lo ven? Ahora, ¿cómo concluyo? ¿Cuál sería la suma superior y la suma inferior?
Algo está haciendo mal. Vamos a ver. ¿Cómo podría probar que el ínfimo es cero? Armando, una pregunta, ¿no tiene que ver algo como los intervalos que se definen? No sé, digo yo. Es correcto, eso es lo que a mí se me ocurre, porque es que en el ejercicio que yo tengo va de 0 a 1 y yo concluía que cuando va de 0 a 1 el ínfimo es cero. Pero yo digo, es que, o sea, en todos los intervalos el ínfimo es cero. Pero si el ínfimo es cero, eso significa que no importa cuál racional yo tomaba al lado, siempre se iba a satisfacer. Entonces, significa que este ínfimo en realidad sí vale cero. Pero la sangre y cordero de Cristo, ¿cómo yo defino eso? Bueno, hay algo que yo puedo saber, por ejemplo, ese ínfimo es menor o igual, o será que se hace igual, muchachos, también mayor o igual que cero. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Voy a intentarlo un toquecito más, muchachos, solo un toquecito más y si no cambiamos de ejercicio, porque no voy a estarme tardando aquí tanto con ustedes, ¿verdad? Esto no estaría bien porque lo que estaría probando en realidad es que sí es Riemann integrable y adivinen, no es Riemann integrable. Entonces por eso no. ¿O será que sí, muchachos? Fíjense que ahora ya ni sé con que el intervalo sea de AB. Vamos a ver, yo supongo que esto es igual a cero. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, como I es denso, sobre Q era la misma idea que yo, es sobre R, que necio. Entonces existe irracional Q tal que H de Q pues sería cero, ¿verdad? Pero este es el ínfimo, es la menor de todas estas. Entonces eso sería más grande que tomar el ínfimo de las imágenes, ¿cierto? Espero que hasta ahí les quede claro, ¿verdad, Wills? Ok, pero que yo diga que el ínfimo sea menor que cero, nada me garantiza que sea, que sea siempre cero. ¿Por qué el ínfimo, la sangre y cordero de Cristo, por qué es negativo? Ah, bueno, pero es que yo cuando pienso en un racional, sí, puede ser que yo estoy pensando en el más grande y por eso yo digo, sí, pero ese no es el más grande en imagen. No, no puede valer cero, porque la imagen, mi madre, muchachos, no lo sé, no lo sé. Pues si quiere probar que es el ínfimo, entonces, bueno, primero tendría que probar que cualquier elemento, em, este es el más chiquito, ¿verdad? O sea, eso significa que cualquier imagen que vos te des, este sería el más chiquito. Pero es que eso no es cierto. O sea, es que digamos, que yo les diga cero es menor o igual, eso es lo que me faltaría probar, ¿me entienden? No, si cero es igual al ínfimo, eso significa que es menor o igual que h de x para toda x que pertenece a este intervalito. Pero eso es falso. ¿Por qué es falso, muchachos? Es falso porque si tomamos un racional, por ejemplo, menos un medio,
La imagen de menos un medio sería menos un medio. Y entonces este valor no es más grande que cero. Entonces volvemos al otro problema. No, muchachos, no sabría decirles. No sabría decirles. Les voy a quedar debiendo el ejercicio. Les soy muy honestos. No tengo claro qué pasa cuando el intervalo es de A a B, porque yo no sé el signo de A y el signo de B. Ese es el problema. Les voy a quedar debiendo el ejercicio. Es una lástima, ¿verdad? Pero bueno, una vez un profesor me decía que es en realidad más enriquecedor ver los intentos que si yo viniera y les explicara. ¿Por qué? Porque en realidad así es como se aprende mate. Uno le da y le da y le da y le da y a veces no sale, a veces sí, ¿verdad? Hay que entender que yo planeé tarde, con sueño. Pero bueno, ya, no importa, muchachos, vamos a pasar de ejercicio, ¿está bien? Yo les debo este ejercicio, ¿está bien? Yo lo voy a buscar o me voy a sentar, tal vez lo que haría tal vez es por caso, suponer que este es de signo positivo, luego suponer que son de signo negativo y ver qué pasa cuando entre A y B son signos distintos, ¿verdad? Esos serían los dos casos los tres casos que habría que hacer. Tengo algo muy claro, que es cuando es el caso positivo, no es Riemann integrable, pero no lo tengo claro cuando no sucede eso. ¿Está bien? Pero bueno, muchachos, ya, no voy a perder más el tiempo con este ejercicio. Vamos a hacer el 13, que es relativamente similar, relativamente similar. Vamos a ver. Digo relativo porque no se parecen, digamos, tienen una cierta similitud en cómo usted define la función, no 13, pero cambia un poquito, vea. Vamos a considerar a f, la función definida por va a valer una m si es racional y va a valer una n si es irracional, el valor en el que estás ingresando. Entonces, pruebe que f es Riemann integrable de 0 a 1, si y solo si m es igual a n. Entonces, el caso sencillo es esta dirección. ¿Por qué? Porque suponga que m es igual a n, y luego, ¿qué va a pasar si son iguales, muchachos? De f de x es esto siempre, para todo x. O sea, f es la función constante. Y la función constante, la cual es Riemann integrable. Ujú. Entonces, el caso no tan fácil es el otro, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder por contradicción. ¿Ok? Entonces, suponga que son distintos, pero también que es integrable. O sea, f es Riemann integrable de 0 a 1 y m es distinto de n. Ujú. Ok, ¿qué significa que sean Riemann integrables? Significa, quiere decir que la integral superior es igual a la integral inferior, ¿cierto? Entonces vamos a darnos, considere partición, vamos a darnos una partición en concreto. Luego, U de F con P. No, necesitamos calcular el máximo, perdón, el supremo y el ínfimo. Mm, mm, mm.
Entonces vamos a considerar el supremo de f de x. Ajá. El supremo y el ínfimo. Otra vez, exactamente lo mismo. Entonces vamos a considerar un racional o un irracional, perdón, un racional y un irracional. Entonces, como Q e I son densos sobre R, existen P racional y Q irracional en xi menos 1, xi, ¿verdad? Luego, ¿qué va a pasar con eso? Ok. El mi, el cual es el supremo, ¿verdad? Es la mayor de las imágenes, va a ser mayor que la imagen de alguno de esos valores, ¿verdad? Vamos a escoger, por ejemplo, el de P. Sería mayor que la imagen de P. Y la imagen de P daría M. Y el MI, el cual es el ínfimo es la menor de las imágenes. Entonces esa sería menor que cualquier imagen y vamos a tomar más bien la de Q, la cual daría N. Y entonces, ¿qué ganamos con eso, muchachos? Bueno, entonces hacer la suma superior sería hacer la suma de mi por mi diferencial de x, que bueno, sería xi menos x1, ¿verdad? Y eso es más grande que hacer m por diferencial de x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estaría acotando en cualquier subintervalito por la m. Porque yo sé que este supremo va a ser más grande que m. Entonces, bueno, eso es lo mismo que m por la suma del diferencial y la suma de todos los diferenciales, pues es toda la longitud del arco, bueno, sí, del segmento, b menos a. Entonces, eso es lo mismo que m por b menos a. Luego, la suma inferior sería más bien la suma con el ínfimo y eso es más chiquito que quién, que n por delta x, acoto por arriba más bien por n. Y eso sería igual que qué, que n. Por B menos A directamente. Si lo Sí, quisiéramos. sí, sí, perfecto, perfecto. Si lo ven directo, perfecto. Entonces, muchachos, ahora, ¿quién sería entonces la menor de todas estas sumas? Bueno, la menor de todas estas sumas, Creo que ya demostramos que una suma inferior siempre iba a ser menor o igual que una suma superior, en la misma función o en distintas funciones. sí, pero es que lo acotes así, Andy, es que yo no sé dónde ubicar M y N. Yo no sé dónde ubicarlos, porque M está menor por acá, pero yo no sé si es menor aquí o menor acá. Y el N es más grande, pero yo no sé si el N ubicarlo aquí o ubicarlo acá, ¿verdad? Entonces más bien no, pero lo que yo más bien había concluido era, entonces, la menor de todas estas. Ah, bueno, pero no importa, porque lo estoy haciendo con esta partición. Si lo estuviera haciendo con esa partición,
No, pero es que yo no estoy concluyendo que esto es igual. Yo nada más estoy concluyendo que esto es mayor. Ay, Willas, qué tirada, el mismo problema otra vez. Porque no sé si me entienden qué es lo que yo quiero hacer. Willas, yo lo que quiero hacer, integral de 0 a 1 de f, inferior sería n por b menos a, y la integral superior sería m por b menos a. Suponiendo que este es el ínfimo y que este es el supremo, ¿verdad? Podríamos de repente probarlo. O sea, probar que este es el ínfimo y que este es el supremo de ese conjunto, ¿verdad? Porque este es una cota inferior, entonces ya tenemos eso ganado, ¿verdad? Es una cota inferior. Hay que probar que es la mayor de las cotas. Eso es lo que faltaría probar. Y aquí ya sabemos que esta es una cota superior, hay que probar que es la menor de las cotas, ¿verdad? Si usted logra probar eso, entonces usted puede concluir que estas dos cosas son iguales. Y luego, ¿dónde está la contradicción? Pues que yo supongo que estos dos son iguales y concluyo que n es igual a m, pero eso no es posible porque m tiene que ser distinto de n. Entonces, por eso se concluía que tenía que ser falso. O sea, m tiene que ser igual a n, no hay de otra forma. Vamos a ver, muchachos. Ay, otra vez vamos a improvisar. Vamos a ver si sale. El ínfimo de U de f de p para toda p que pertenece al conjunto de las particiones. Yo supongo que es m por b menos a. Entonces, para todo, vamos a hacerlo con el supremo, muchachos, pero no se enojen, nada más para trabajar con supremo. Entonces, para todo y más chiquito que x, ¿sí? No, que el valor al que yo estoy suponiendo, va a existir, pero lo que está variando es la partición. Va a existir una partición qué ejercicio tan interesante. Hay que cambiar la partición. Va a existir una partición tal que L con esa partición, voy a ponerle P sub 1, sería más grande. Sería, Willas, más grande que Y. ¿Sí, verdad? Ok. ¿Cómo pruebo eso? Vamos a ver. Acordémonos, muchachos, que estamos haciendo una partición, entonces esto podría ser x0, que va a ser el 0, luego y tengo que ver qué valores escojo hasta el 1. Esa es la partición que yo me tengo que dar. Si yo logro probar que para cualquier elemento menor que este va a existir una partición, esto es importante, muchachos, vean que lo que hay que hacer es que va a depender de alguno de estos dos valores. Ujú. Armando, y si lo hacemos por casos, nos varía mucho. Como Cua- tipo tomar un caso en que n sea menor que m y otro. Sí lo pensé, no creas, sí lo pensé. Pero ¿por qué él me dices eso, Andy? Como para concluir de una vez que quién es más grande que quién aquí, dices. Ajá, tal vez eso nos pueda Y hacer habilitar un poquillo hacer un más de. sanguchito. Ujú, ujú, ujú. Bueno, pensémoslo de repente. Si este es más grande que este, si la m es más grande que la n, entonces me va a quedar que este valor es más grande que este valor.
no concluyo nada. Y de hecho, por la forma en cómo está escrita, yo llegué a pensar necesariamente n tiene que ser más chiquito. Lo llegué a pensar así, de lo contrario no va a funcionar. Pero no estaría seguro. Mm, Si m es más grande que n, lo único que puede concluir, mi querido Andy, es que este valor es también una cota superior de estas sumas, de la suma inferior. Pero yo no puedo concluir que este valor va a ser más chiquito que este, ¿verdad? O incluso que yo lo puedo ubicar, bueno, sí lo puedo ubicar al frente de este, pero yo no sé si va a ser más grande o más pequeño que alguno de estos. Análogamente, si lo hago al revés, si más bien yo supongo que este es más grande que este, si este es más grande que este, si n es más grande que m, yo creo que de igual vuelvo a no concluir nada, porque nada más yo ubico la m aquí, pero yo no sé si alguna l va a estar ubicada entre ellos o alguna u va a estar ubicada entre ellos. Armando, Dime. y si nos diéramos ese caso en que, ay no, no, la idea que tenía ya vi que está mal. Sí, seguro. Bueno. Eh, em, no, seguro. Hay que probar esto. Para mí falta ese detalle. Si probamos que va a existir una partición que probablemente dependa de este y, eso no va a importar. Vamos a ver. Vamos a ver. Tomemos y sobre n por b menos a, ¿verdad? Y entonces vamos a suponer que n distinto de 0. Si n vale 0, el resultado de hecho podría ser inmediato, muchachos, porque usted concluye que el ínfimo vale 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces, y suponiendo que m es mayor que es positivo, bueno, pero estaríamos, no, no necesariamente, porque estamos trabajando de 0 a 1, no necesariamente su imagen. Hijo de puta, es que para defer hay que hacer un montón de casos. Hay que preguntarse si esos valores son positivos o negativos. Sí, de hecho yo no sé si n es positivo o negativo. ¿Me entienden, Willas? Porque lo que yo quiero hacer es pasar este a dividir y eso me va a quedar menor que 1. Entonces yo puedo tomar este valor en la partición. Ahora, yo no sé si esta suma va a ser más grande que y. Eso sí que no lo sé. Pero podríamos nada más tomar, vamos a ver. Bueno, ni sé por qué les estoy tomando b menos a. Si yo estoy trabajando de 0 a 1, ¿verdad, Willas? O sea, yo concluiría más bien que esto es m y que esto es n. Yo ni sé también por qué le estoy poniendo b menos a. Porque estamos trabajando de 0 a 1. Y es que yo no sé el signo de n. O sea, yo no sé si n es positivo. Ay, no, Willas, qué vergüenza. Otra vez, otro ejercicio que no sé. No sé. Altamente vergüenza con ustedes, muchachos. Esos dos ejercicios, sí, yo los resolví. Yo creí que estaban bien, pero ahorita yo lo estoy revisando y no siento que estén bien, ¿verdad? Entonces, bueno, ya, otro ejercicio que me va a quedar pendiente a mí, Willas. Vamos a ver qué dicen por ahí. Sí, Willas, es frustrante, pero bueno, ya, no pasa nada. No, ya hasta me dan miedo, Willas. ¿Será que los demás? No, los demás sí los hice bien. Sí, estoy seguro de eso.
Ya esos sí. Bueno, eso es lo que dije ¿verdad? Que yo lo que hice fue, yo dije, sí, conclusión, esto directo, ¿verdad? Pero es que no necesariamente es cierto. O sea, que usted tenga una cota inferior no significa, ¿verdad? Que su ínfimo va a ser este valor. Podría haber uno más grande. ¿Me entienden, Willas? Ese es el detalle, en realidad, ese es el detalle. Por lo que yo no puedo garantizar que la suma superior, o sea, la cota inferior de ese siempre va a ser la más grande de todas va a ser M. No sé, Wills, déjeme pensarlo. A lo mejor no es este el camino correcto. Me queda pendiente otra vez. Pendiente. Ejercicios pendientes para Armando. A ver, ejercicio 14. Vamos a considerar f y g funciones acotadas en AB, tales que una es más chiquita que la otra. Pruebe. Pues un resultado altamente, digamos, uno dice, sí, tiene todo el sentido del mundo. La suma superior y la suma inferior preservan desigualdad. Ujú. La suma superior y la suma inferior preservan desigualdad. Entonces, considere y vamos a usar esta notación, vean. Vamos a tomar el supremo de f y vamos a colocar un superíndice con una f. Este sería el supremo de f. Análogamente, el ínfimo, pues sería este, ¿verdad? Y entonces vamos a usar esa misma notación para la g. ¿Sí? O sea, vamos a poner aquí más bien una g y otra g. Y ahora vamos a probar. Primero probaremos que mi de f es más chiquito que mi de g y análogamente la otra m. O sea, los supremos y los ínfimos también preservan desigualdad. Eso es cálculo 1. Ok. Entonces, ¿cómo probamos eso? Bueno, en realidad es altamente sencillo. Digamos, se sabe que f de x es menor o igual que g de x, ¿cierto? Y también, esto es hipótesis, g de x es más chiquito que mi de g, ¿verdad? Definición de supremo. ¿Mm? Luego, f de x sería menor o igual que mi de g. O sea, que mi de g es una cota superior. Pero mi de f es la menor de las cotas. ¿Verdad? Es la menor de las cotas superiores. Entonces, ¿qué se va a seguir, muchachos?
pues que MI de F sería más chiquito que MI de G. No sé si quieren que haga el caso de este, pero es análogo. Más bien acoto por abajo y entonces yo concluyo que el MI de F es una cota inferior, pero 1 es la mayor de las cotas, entonces yo concluyo por arriba. ¿Gustan que lo haga o nada más puedo poner análogamente el otro? De, de por sí es como rapidillo, entonces lo podemos hacer, creo. Está bien, voy a escribir. Más bien aquí es donde tendríamos que cambiarlo. Más bien decir MI de F es más chiquito que F de X por definición de ínfimo. Luego MI de F es más chiquito que G de X, quiere decir que MI de F es una cota inferior. Pero M sub I de G es la mayor de las cotas inferiores. Entonces, MI de F sería más grande que MI de G. Ok. Entonces, teniendo eso en cuenta, muchachos, ¿qué va a pasar? Si yo hago la suma superior, sería la suma de MI de F por mi diferencial, pero eso lo acoto por MI de G por diferencial. ¿Y eso quién es? Es la suma de G. Análogamente el de la L. Perdón, Willas, era una M chiquita. Entonces yo estaría concluyendo, este es menor que este es menor que este. Entonces, U de F de P sería menor o igual que U de G de P. Y el de la suma inferior también preserva desigualdad. Ok, pero ¿qué es lo que vamos a calcular? Luego, muchachos, el ínfimo de U de F de P para cualquier P dentro del conjunto de particiones eso sería menor o igual que el ínfimo de U de G de P. Para toda P dentro del conjunto de particiones. Y es que yo lo acabo de probar, muchachos. O sea, yo acabo de probar que si yo tengo que dos cosas son menores, sus ínfimos también van a ser menores. O sea, lo acabo de probar. Si yo tengo dos cosas menores, sus ínfimos también van a ser menores. ¿Cuál es el truco? Pues simplemente es hacer análogamente. Digamos, uno lo acoto por el otro y listo. Entonces, si dos cosas son menores, sus ínfimos también van a ser menores y eso es equivalente a escribir ¿qué cosa? Pues que la integral superior de f va a ser menor o igual que la integral superior de g. Y eso también va a pasar con los supremos, ¿verdad? O sea, si yo tengo que dos cosas son menores, sus supremos también van a ser mayores. Y entonces más bien vamos a concluir que las integrales inferiores preservan desigualdad. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Tiene que ser algo después de las 5, muchachos. Bueno, yo a las 5:30 tengo el rebo con la profe Evelyn. Está bien. Para medirme de mi tiempo. Ok, 15. Vamos a considerar una partición
cuya existencia se afirma en el criterio de integrabilidad de Riemann. Pruebe que si P es más fina que esta que les estoy dando, entonces U de F de P menos U de L de P sería menor que epsilon. En el ejercicio viene menor o igual, muchachos, pero creo que es un menor estricto. ¿De acuerdo? No sé, igual deberían preguntarle a Marco eso, porque no me suena que sea menor igual. ¿Por qué? Porque si yo digo, si P se debe a la existencia de integrabilidad de Riemann, ¿qué significa? Por hipótesis, significa que U de F de P, que depende del epsilon, menor que L del F de P, que depende del epsilon, va a ser menor que epsilon. Eso sería por hipótesis. Porque eso es el criterio de integrabilidad de Riemann, que la diferencia de estos dos maes es menor estricto que epsilon. Ahora, por otro lado, como P es más fina que la P que depende de epsilon, ¿qué se sigue? Bueno, no sé si recuerdan, muchachos, ¿qué pasa cuando yo tomo un refinamiento y hago la suma superior? La suma superior se encoge. Entonces, la fina es más chiquitita. ¿Y qué pasa con la suma inferior? Más bien se agranda, ¿cierto? Entonces, más bien, este sería más grande. Y luego, ¿qué va a pasar, muchachos? Bueno, va a pasar que esto sería menor o igual que este. Y luego sumémoslos. Si lo sumamos, daría U de F de P menor que L de F de P. Sería menor o igual que U de F que depende del epsilon menos el L que depende del epsilon. Y luego ya se sabe que este es menor que epsilon y entonces conclusión, este sería menor que epsilon. Entonces en realidad el ejercicio estaba muy sencillo. Ya habíamos resuelto uno muy similar la semana pasada en donde tomábamos un refinamiento, ¿verdad? Sin embargo aquí es como muy directo. Lo que está queriendo decir es si toma cualquier refinamiento, puede aplicar criterio de integrabilidad de Riemann si ya sabe que una cumple el criterio de integrabilidad de Riemann. Bueno, vamos a hacer ahora ejercicio 18, ¿de acuerdo? Hasta el momento, muchachos, les debo 13 y 14, ¿de acuerdo? Vamos a ver si no les quedo viendo más. Que ejercicio 18 sea f una función que va de a a b, una función creciente. Vamos a tomar una partición uniforme. Pruebe que este valor, en la integral superior con esa partición menor que la integral, es menor o igual que b menos a por f de b menos f de a partido por n. Si recuerdan el ejercicio que hicimos de condición de Lipschitz en la clase pasada, en realidad se resuelve altamente similar, muchachos.
Aquí lo único que tenemos que ver es quién es el supremo y quién es el ínfimo. Pero en realidad es muy sencillo, muchachos, porque acuérdense que cuando tengo una función creciente, el supremo es el extremo derecho y el ínfimo el extremo izquierdo. Entonces, pues vamos a tener que escribir pues toda la palabrería que siempre hemos escrito. O sea, vamos a considerar una partición uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? Significa, muchachos, que mi diferencial sería b menos a sobre n. Ujú. Considere el supremo y el ínfimo. ¿Quieren que los escriba, muchachos, o basta con que les ponga m minúscula y m mayúscula? Yo creo que ya basta con eso. Está bien, entonces para todo x que pertenece, para todo i de 1 hasta n. Ujú. Entonces, supremo e ínfimo. Entonces, ok, como f es creciente, entonces el supremo sería la imagen del extremo superior y el ínfimo sería la imagen del extremo inferior. Ujú. Sí, digamos, intuitivamente, muchachos, si yo estoy algo así, entonces quiero que observen que el valor más grande sería, ¿verdad? En el extremo derecho, este de acá, y el extremo izquierdo, este de acá. Tipi. Entonces, bueno, no sé si ¿quieren que les deje el dibujillo, Willas? ¿O no? Bueno, sí, quizá mejor con el tiempito. Está bien, vamos a dejarles el dibujito. Aquí estamos en xy menos 1, xy. Entonces, como es creciente, quiero que observen, o sea, siempre va a pasar, y estamos en un intervalo definido. O sea, estamos suponiendo que no presenta problemas en los extremos, ¿verdad? Entonces, este valor sería f de xy menos 1, de xy, el cual es el supremo. Y este sería f de xy menos 1, ese sería el ínfimo. Ujú. Eso siempre se cumple cuando en una monotonía de crecimiento, ¿verdad? En decrecimiento es al revés. El supremo es el extremo izquierdo y el ínfimo el extremo derecho, ¿verdad? Esto es un paraíso, tener una función monótona, muchachos, porque no tengo que complicarme en encontrar el supremo y el ínfimo. ¿Dónde está claramente lo interesante? Pues cuando no presento funciones en donde tenga eso, sino que son así un bailezón ahí estrambótico a cada rato, ¿verdad? El supremo está dentro o a veces ni siquiera está dentro del conjunto, ¿verdad? Hay una presencia de discontinuidades y entonces no se puede, ¿verdad? Pero bueno, ya esos son otros 100 pesos, al menos para este caso no. Bien, entonces yo tengo estos elementos, ya soy capaz de calcular quién es la suma superior. Es más, vamos a calcular quién es la diferencia de la suma superior con la suma inferior. Eso sería igual a la suma de la diferencia de las alturas multiplicado por el diferencial. El diferencial es b menos a sobre n. Se puede salir de la suma porque no depende de i. Y yo puedo cambiar las alturas por las imágenes directamente de los extremos. ¿Y qué tengo aquí adentro, muchachos? Esto es una suma telescópica. Ujú. Ya lo habíamos conversado antes. Suma telescópica y entonces sería evaluar en el extremo superior, perdón, daría igual a el extremo superior menos el extremo inferior. Pero ¿quién es el extremo superior? Pues B. Y el inferior, A. Entonces eso es lo mismo que B menos A multiplicado por F de B menos F de A sobre N.
Ujú. Entonces yo estoy concluyendo que esto es igual que esto. Sí, Pi. Entonces, ¿cómo concluyo ahora las desigualdades? Bueno, si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión, muchachos, de esto, ¿ese límite cuánto da, Willas? 0. Ah, ok, entonces si quieren los voy a escribir de una vez, ¿verdad? Espero que sea evidente, ¿verdad? Porque es cuando n tiende a infinito, estos son constantes, entonces, bye bye. Ok, eso significa, muchachos, que la integral superior y la integral inferior son iguales. ¿Qué pasa cuando la integral superior y la integral inferior son iguales, muchachos? ¿Qué pasa? El Riemann integrable. Exacto. Entonces, f es Riemann integrable, reintegrable, ¿verdad? Y entonces todas estas maes son iguales. Todos estos maes son iguales, ¿verdad? ¿Por qué necesito eso? Bueno, lo primero que voy a definir es, voy a hacer la diferencia con, con respecto a la integral esta. Y entonces, muchachos, yo quiero que ustedes observen, acuérdense, ¿por qué me interesa esto? Porque necesito incrustarla ahí y es que en la hipótesis no me dice que f es integrable. Entonces, para yo poder decir, ahí está es que, vamos a ver, yo entiendo que en la prueba está, pero usted no puede poner ahí, luego se saca la integral porque lee la recontragana. Usted tiene que decir, es que f es integrable con los elementos que me están dando aquí. Entonces, bueno, podían concluirlo de hecho si ustedes saben, si la función es monótona, acuérdense de eso, muchachos. Si la función es monótona, es integrable. También podían concluir eso de una vez, ¿verdad? Yo creo que entonces era innecesario. No, no, si es necesario, ya me acordé por qué, para escribir esto. Y entonces, si yo hago esta diferencia, acuérdense que esta integral, muchachos, es más grande que, que la L. Entonces, si yo las resto, esto va a ser más grande que haber restado esto menos el L. Ujú. ¿Por qué, muchachos? Porque ¿quién es más grande? Este es más grande. Entonces, a esta vaina, que es lo mismo, le estoy restando algo más grande. Entonces, por supuesto que este es como que yo le digo, aquí me estoy comiendo más pizza, aquí me estoy comiendo menos pizza. Entonces, pues esto sobra más pizza, ¿verdad? Argumentos de pizzería, ya se los he contado. Y esta vaina de acá es b menos a por f de b menos f de a sobre n. Entonces ya tengo la primera parte, la cual es esta. La parte trivial es esta otra, ¿verdad? Eso es altamente trivial. ¿Por qué es altamente trivial, muchachos? Porque esta parte es obvia. Porque yo sé que esto es positivo, Willas. ¿No era porque la suma superior era mayor a la integral superior y la Claro, claro, integral? claro, 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 claro. Es correcto. Es porque esto, ¿verdad? Bueno, en realidad podemos usar un igual, porque son lo mismo, la integral superior y la integral normal, y sabemos que este es el ínfimo, esta es la menor de las sumas superiores, entonces este más es más grande que este, y entonces por eso concluyo que eso sería mayor que cero. Y de esto se sigue el resultado. ¿Verdad? O sea, me refiero en el sentido de que tengo los dos elementos y ya los tengo por los que yo quería acotarlos. Bien. ¿Dudas, Willas? Vamos a ver. Ok, vamos a ver cómo salgo de tiempo. Continúo, muchachos.
Bueno, modo flash ahora será. No, no voy a correr, muchachos. Me interesa que vaya quedando las cosas claras. ¿Está bien? Una función acotada. Y vamos a definir norma de f como el supremo de todas las imágenes en valor absoluto. Todas las imágenes en valor absoluto de X. ¿De acuerdo? Ahora, si P es una partición de P y P sub 1 es la partición que se obtiene al agregar un punto a P, entonces demuestre que la suma superior, perdón, la suma inferior es más chiquita que la suma inferior con la otra partición. Esa es una parte recontra obvia porque estoy tomando un refinamiento, ¿verdad? Y la parte no tan obvia es que usted pruebe que este refinamiento es menor que ella, pero si le sumas norma F por norma P. Ujú. Entonces, ¿cómo se hace eso, muchachos? Bueno, esta parte, la parte obvia, ¿gustan que la haga o doy por entendido que sí saben cómo hacerlo? No, con esa todo nice. Entonces, la parte obvia es de no sé, José Gypsy, es que hay demasiada confianza. Ah, no, no, sí, o De sea, seguro, está bien, sí. está bien. Está bien, está bien. Bueno. Y Gypsy sube por los dos, perfecto. Entonces, la parte obvia es la desigualdad. Digamos, igual muchachos, si quieren se lo puedo comentar. Usted lo que concluye es P sub 1 es, perdón, P está contenida en P sub 1 y entonces cuando usted tiene que uno está contenido en el otro, entonces se genera un refinamiento y como se genera un refinamiento, entonces usted aplica esto, ¿verdad? Eso es por la definición de refinamiento. Eso es la parte obvia, la desigualdad de esta. Ujú. Nada más ahí se los comento como para curarme en salud, porque si hay algo que a mí me molesta es cuando un profesor dice, eso es trivial, muchachos, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y hay siempre más de uno que dice, madre, trivial mis nalgas, yo no veo nada obvio. Entonces, al menos dejarles comentada la idea. Aún así, si tienen dudas, me escriben, ¿está bien? Ok, entonces vamos a trabajar la parte no tan obvia. Vamos a trabajar la parte no tan obvia. ¿Ok? Entonces, pues bueno, muchachos, adivinen qué vamos a tener que hacer. Pues vamos a tener que construir la suma inferior. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a calcular el ínfimo. Ujú. Y ahora, muchachos, bueno, yo es que en ningún momento se los definí. Consideren P sub 1 igual, bueno, vamos a decir quién es P. P es X0, X1, etcétera, hasta Xn. Y vamos a decir que P sub 1 sería X0, X1, etcétera, algún XK menos 1 a una C y luego XK. Ujú, hasta XN. Esto me interesa, muchachos. O sea, esto es lo mismo que esto, excepto por esta bendita C que le acabo de agregar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a considerar dos ínfimos diferentes. Vamos a considerar C sub 1 como el ínfimo de la función
entre el xk menos 1 y c, o sea, voy a tomar el ínfimo entre este intervalito y el ínfimo entre este otro intervalito. Eso es lo que voy a hacer, ¿está bien? Y a eso les voy a llamar mc sub 1 y mc sub 2. ¿Por qué? Porque vean que estos son los ínfimos de solo estos intervalitos, muchachos, no de este, porque esta C aquí metiche me genera problemas. Entonces, por eso, cuando usted incrusta esa C, le van a generar dos ínfimos diferentes. Puede que sean iguales, pero nada me lo garantiza. ¿De acuerdo? Voy a suponer que están ahí y que quiero que sepan, muchachos. Esta K es, si quieren lo puedo poner, para K arbitraria pero fija. O sea, la K podía valer lo que me diera la gana, pero cuando una vez yo le doy ese valor ya está fija. No es como que yo puedo ir y bailar la C hasta donde yo quiera, ¿verdad? No es así. Ok, muchachos. ¿Cuál es la mayor de todas estas imágenes? Porque acuérdense, esto es imagen, esto es imagen, esto es imagen. ¿Cuál es la mayor, 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 mayor de todas esas imágenes? Sería norma de F, porque yo le estoy diciendo que es el supremo de la imagen y es que no solo el supremo de la imagen, sino que en valor absoluto. O sea, usted está contratomando un montón de vainas positivas. Entonces, es claro que norma de F es mayor o igual, podrían ser igual, no lo sabemos, que MJ, para todo J que pertenece a C sub 1, C sub 2 y luego 1, 2, etcétera, hasta N. O sea, para este MAE y todos los MAEs que están aquí. ¿Ok? Además, norma de P, muchachos, acuérdense que por definición es mayor o igual que cualquier diferencia de los subintervalitos que tengo para todo I. Ok. ¿Quién diantres entonces es suma inferior con P sub 1? Bueno, vamos a escribirlo explícitamente. ¿Por qué? Porque no lo puedo poner como una suma porque es que esta C está con una notación extraña. Entonces sería M1 por mi primer diferencial más M2 por el segundo diferencial más, etcétera. Hasta que llego aquí. Eso sería la altura, la cual es MC sub 1. Ah, por cierto, Willas, esto es notación. Usted podía llamarle como le diera la gana. Espero eso no les genere complicación, ¿verdad? O sea, no es como, ¿cómo diantres si me va a ocurrir ponerle? O sea, póngale el nombre que quiera, pero lo que quiero que entiendan es que estoy calculando esta área. Entonces necesito la altura de estos dos más. Entonces, alturita, esa sería esa, multiplicada por C menos XK menos 1, más MC sub 2 por X sub K menos C. Más y sigo con las demás, con el MK más 1, MK más 2, etcétera, hasta M sub N de XN menos XN menos 1. ¿Ok? Y ahora, muchachos, voy a acotar este MAE por esto y este MAE por esto. O sea, voy a cambiar porque yo sé que estos son más grandes. Entonces voy a cambiar estos. Ya se van a dar cuenta porque no los cambio a todos. Si los cambio a todos sería contraproducente. ¿Por qué solo cambio estos dos, muchachos? Porque entonces yo saco a factor común sacaría a factor común norma F. ¿Y qué me va a quedar aquí? Si yo saco esto a factor común, pues las C se cancelan y solo me va a quedar XK menos XK menos 1. ¿Cierto?
Pero muchachos, este XK, yo lo puedo cambiar. Voy a agregar todo lo demás, lo cual es igual. Ahora, ¿qué le voy a agregar? Le voy a agregar, acotar esto por norma P. Y entonces aquí tendría todos los elementos de L excepto el de la K. Entonces lo voy a agregar. También lo voy a agregar. Voy a agregar M de K por X sub K menos X sub K menos 1. Ahora, ¿por qué yo agrego un menor igual? Porque yo no sé si esta altura es 0. Si esa altura fuera 0, entonces no le estuviera añadiendo. Entonces, por eso es importante que aquí es un menor igual. ¿De acuerdo? Y todo lo demás sigue igual, muchachos. Entonces, vean que prácticamente yo solo fui acotando eh, con estos elementos. ¿Por qué? Porque entonces ahora yo voy a agarrar estos y estos. ¿Y quiénes son esos, muchachos? Si yo sumo M1, M2, M3, M4, MK, es más, tengo que añadir esto, ¿verdad? Hasta aquí. MK, MK más 1, me faltaron los puntos suspensivos, discúlpenme. ¿Eso quién es? Eso sería L de F de P. Más que me quedo ahí, más la norma de F multiplicada por norma de P. Entonces esa es la parte no tan obvia. Había que acotar solo estos dos elementos y listo, ya quedaba la cota. ¿Dudas? Ok, Willas, vamos a hacer el ejercicio 25, el cual es muy similar a este. Entonces, para consolidar ideas, ¿de acuerdo? Sea f una función creciente sobre AB y P es una partición pruebe que sumar el producto de la diferencia de las alturas por la diferencia de los X sería menor o igual que el producto de la diferencia de los extremos por la norma. ¿De acuerdo? Que de hecho el ejercicio es altamente sencillo, muchachos, en el sentido de que usted dice, bueno, como f es creciente, entonces el MJ sería la imagen del extremo derecho y el ínfimo sería la imagen del extremo izquierdo, ¿verdad? Eso ya lo discutimos en otro ejercicio. Entonces eso es obvio, ¿verdad? Para todo G. Además, por el ejercicio anterior lo discutimos, la norma de P es mayor que cualquier diferencia. Y entonces, ¿qué hago cuando yo hago esta diferencia, Willas? Pues no sé si lo ven que está altamente, está casi que directo, muchachos. Por no decir que directo. O sea, yo entonces cambio los M's por F's.
Ahora acoto por arriba esto por la norma de P. Entonces, y la norma de P no depende de J, entonces puede salir de la suma. Y esta suma, ¿cómo es, muchachos? Pues ya la hemos trabajado varias ocasiones. Esto es una suma telescópica. Entonces tendríamos ¿verdad? Sería igual a f de x n menos f de x0. Pero ¿eso quién es, muchachos? Pues eso sería f de b menos f de a multiplicado por la norma de p, que era lo que se quería probar. ¿Dudas? ¿No ven? Entonces eso fue como una forma para unir elementos que ya hemos trabajado en ejercicios anteriores. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No dudas? Y yo creo que todo está bien. Bien, vamos a terminar con un último ejercicio, el cual es altamente importante. Es un ejercicio el cual a ustedes les puede ser bastante útil, muchachos. Porque si ustedes tienen una función que sea Riemann integrable, en un intervalo, y además van a existir constantes, esto es K chiquita, vamos a ver cómo la hago K chiquita sin confundir K grande. Ujú. K chiquita, hay acotadas entre dos constantes, o sea que F es acotada para toda X que pertenece en ese conjunto. Entonces pruebe que, y bueno, ¿dónde está lo interesante? En que vamos a probar cuestiones de integrales, ¿verdad? Porque el curso es de cálculo. Entonces vamos a probar que va a quedar acotada por esas mismas constantes, pero además multiplicada por b menos a. ¿De acuerdo? Esto es importante, muchachos, porque entonces fíjense que cuando yo aplico integral, me preserva desigualdad, pero hay que multiplicarle un b menos a. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante para que cuando yo aplico integral a ambos lados de un valor, mientras sea una constante, entonces hay que multiplicarle un b menos a, ¿verdad? O sea, los extremos de la integral. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, muchachos, en realidad es altamente sencillo porque solución. Como siempre, vamos a escribir quién putadas es el supremo y el ínfimo. Considere MI y MI, ¿verdad? Por hipótesis. Muchachos, ¿verdad? Esto ya no se los escribo porque lo hemos escrito muchas veces, pero ustedes lo tienen que poner. Tienen que poner que este es el supremo y este es el ínfimo en cada subintervalito, ¿verdad? Tomando en consideración una partición, ¿verdad? Porque ustedes, a veces ustedes, no, voy a escribírselos. Usted tiene que decir sea P partición, sea P partición de AB, considere, ahora sí, considere MI y M minúscula. Entonces, ¿cómo es la forma es correcta, muchachos? Porque si ustedes dicen para todo I y dónde se sacaron el X1, el X2 y el X3, esos son de la partición, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Y aparte, ustedes también tienen que escribir para todo I, ¿verdad? Para todo I de 1 hasta N. Ujú. O más bien que pertenece, porque es un conjunto. Eso es importante, muchachos, para que sepan escritura, como uno lo escribe de manera ordenada. Usted primero se da la partición, se da ahora sí las alturas, dada su partición. Entonces, luego, por hipótesis, yo sé que
F en cada uno de esos intervalitos va a estar acotado por K, tanto arriba como abajo. Y entonces, ¿qué vamos a concluir, muchachos? Vamos a concluir que si yo multiplico por los diferenciales a ambos lados, pues no debería afectarme. ¿Por qué no debería afectarme, muchachos? Porque es algo positivo. Es correcto, esa es la justificación, porque esa vaina es positiva. Y entonces eso es para todo mundo, para todas las sí. Entonces, si para todas las sí eso es cierto, si yo las sumo, si yo sumo todos esos elementos, o sea, quiero que me entiendan, muchachos, aquí yo no tengo una desigualdad. Aquí tengo es más, no, ni I, tengo n desigualdades de 1 hasta n. Entonces voy a ir sumando todas esas desigualdades. Cuando yo sumo todas esas desigualdades, se preservan porque estoy acotando una por una, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes tengan presente qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí yo acoto, ¿no? Ay, perdón, William, me faltó la suma. Y entonces, ¿qué ganamos con eso, muchachos? Bueno, de aquí yo puedo sacar la K factor común y me va a quedar la suma de los diferenciales, ¿verdad? Entonces me queda la suma de los diferenciales. Y entonces la suma de los diferenciales, ya lo hemos discutido varias veces, eso es B menos A. Eso es K por B menos A. Esto pues se mantiene igual. Y luego, ¿qué hago, muchachos? Vamos a tomar el límite cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, si tomamos el límite cuando n tiende a infinito, eso yo lo puedo hacer porque acuérdense que el límite preserva desigualdad. Entonces, el límite de esto, ¿qué concluimos? Bueno, esos son constantes, entonces es una gran ventaja. Entonces, esto me va a quedar K por B menos A. Este me va a quedar K mayúscula B menos A, pero aquí, ¿qué me va a quedar, Willas? ¿Qué pasa cuando yo tomo el límite de esto? ¿Qué es eso? La definición de integral. Es correcto. Entonces, eso es la integral de A, B, de F. Que era lo que se quería probar. Entonces, listo, muchachos. Ese sería el ejercicio. ¿Dudas? Bueno, muchachos, yo les agradezco la paciencia de ustedes. Yo me comprometo a resolver los otros ejercicios, a sacar el ratito para buscarlos y si no, pues no pasa nada, ¿verdad? De mi parte, eso sería todo, muchachos. Muchos éxitos y nos estaremos viendo la otra semana, si Dios lo permite. Cuídense mucho. Bye bye. Muchísimas Bueno, gracias, Fernando. Que tengas un gracias buen por Pura ahí. día. vida.